De antemano les pido perdón un poco por mi voz, estoy saliendo de una gripe. Que el Señor nos dé la fuerza para poder hablar hasta el final, por lo menos. Vamos a Hebreos capítulo 12, un texto como hablábamos en la semana, en la reunión de oración, un texto que anima mucho al creyente. A mí en particular es uno de los textos que más me anima, más me ayuda a continuar mi vida cristiana. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Si estamos ahí, leemos y dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos. Dios y Padre eterno, te alabamos, exaltamos a Cristo, Señor. Queremos exaltar tu palabra hoy, Dios, y pedirte que con ella y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a oír tu voz, Dios. Usa mi boca, usa mi debilidad, Dios, para exhortarnos. Habla a tu pueblo, Dios. Necesitamos ser animados, necesitamos entender la vida cristiana, Dios. Tú conoces cada necesidad y tu Espíritu Santo aplicará tu palabra a cada uno de ellos conforme a tu voluntad, Dios. Descansamos en eso y confiamos en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Corramos con paciencia la carrera de la fe. Ese es el título, si se puede decir, de este pasaje, de este sermón que vamos a ver hoy. Hace un tiempo atrás, cuando llegamos a casa después de una reunión con Xiam, mientras Raque cocinaba, nosotros nos pusimos a mirar un poco de deporte, a ver qué había en la tele, y encontramos una maratón de mujeres que corrían en Nueva York. La mujer que ganó era una mujer de Kenia que perdió el premio de $50,000 porque no pudo batir su propio récord del año anterior por 18 segundos. Perdió ese premio. A diferencia de ese tipo de maratón y ese tipo de premios que el corredor busca, el creyente tiene la seguridad de que corriendo en esta vida cristiana va a obtener el premio. Es imposible, hermanos, que si creíste en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, pierdas el premio que Él tiene destinado para vos, que es Él mismo. Si sos creyente, si confiaste en Jesús, bienvenido, estás corriendo una carrera de la fe, una carrera de la vida. Una carrera de vida o muerte, si se puede decir. No es una carrera simplemente para disfrutar del paisaje, de la buena vista y demás, sino que es una carrera de vida o muerte, que el creyente, una vez que cree, empieza a correr. La vida del creyente es comparada con una carrera en varias ocasiones. Ahora vamos a ver eso. Pero también lo que vamos a ver hoy es cómo debe correr el creyente esta carrera. Hay varias cosas que el creyente debe tener en cuenta mientras corre. Es que el corredor necesita, el cristiano en este caso, que corre, necesita ser estimulado. Necesita despojarse de lo que le impide correr con libertad. Necesita poner sus ojos en la meta.
necesita considerar a Cristo como su ejemplo para correr la carrera. Como dijimos, en las muchas ilustraciones que nosotros encontramos en la Escritura, el apóstol Pablo usa muchísimo este ejemplo de correr la carrera. Fíjense, yo se los leo en 1 Corintios 9:24, dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. 2 versículos más adelante, en 9:26, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. En Gálatas capítulo 5, verso 7, de modo exhortativo, le dice a los hermanos: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Filipenses 2:16, en la etapa de final de Pablo, dice: asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y en este pasaje el autor usa la misma ilustración con varios aspectos de una carrera para ser comparada con nuestra vida a la luz de la vida de Jesucristo. Por eso decimos que el tema o la frase principal del pasaje sin duda es que estamos corriendo una carrera. Debemos correr adecuadamente. Permítanme leer el pasaje de esta manera, para que nosotros podamos entender bien a lo que yo me quiero referir. Por tanto, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Somos llamados a correr. Y por tanto, todos nosotros, corriendo con paciencia, por tanto, lo que va a hacer es concluir con algo que nos venía hablando. No es el principio de un nuevo capítulo, sino que la conclusión de los capítulos anteriores de los cuales el escritor está hablando. Para hacer un resumen rapidito, en el capítulo 10, el autor va a explicar por qué los sacrificios del antiguo pacto quedaron nulos. Porque hay un sacrificio mejor, que es el sacrificio de Jesucristo. Que los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar el pecado de la humanidad y que todos esos sacrificios apuntaban a un cordero, que ese cordero era Jesucristo, quien murió y una vez para siempre quitó el pecado de la humanidad. Quitó el pecado del hombre, de todo aquel que cree en él, lo quitó. Y el autor tiene que llegar a este punto de concluir porque se entiende de que había muchos creyentes que abandonaban la carrera de la fe. Muchos se alejaban, muchos se apartaban por diferentes circunstancias, otros porque no eran salvos, otros porque estaban frustrados y necesitaban ser animados. Y de hecho en el capítulo 10 los anima, haciéndolos pensar en los tiempos pasados. Dice verso 26 del capítulo 10 de Hebreos: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, el que conoció la verdad y la abandona para volverse a su vida pasada y a los placeres del mundo, no tiene más remedios para salvar su alma, porque ha rechazado lo único que puede librarlo de la muerte. En otra advertencia, en Hebreos capítulo 3, verso 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Capítulo 6, verso 4 en adelante dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. El autor tiene que concluir de esta manera para animarse
a que esto es una carrera en la cual el cristiano verdadero, genuino, no puede abandonar y no va a abandonar, hermanos. No la va a abandonar. Por tanto, nosotros también, dice el escritor, él no habla como aquellos que se apartan o aquellos apóstatas. Nosotros necesitamos ser exhortados, por tanto, nosotros también. Se incluye, se mete dentro de la carrera. Lamentablemente, como leímos recién, muchos abandonaron, dejaron de correr y otros se desanimaron y tenían que ser motivados a seguir corriendo. Esto se debe quizás a la falta de motivación o deseo de ganar la carrera. Hermanos, no se acepta que un cristiano que ha confiado en Jesús quiera abandonar o no quiera ganar la carrera cristiana. No se puede aceptar. Para correr nosotros tenemos que correr con diligencia, esforzándonos y siendo pacientes. Si nosotros entendemos el texto como lo leímos, por tanto nosotros también corramos con paciencia esta carrera, es que necesitamos ser pacientes en esta carrera. Es interesante porque corramos con paciencia trae la idea de llegar a esforzarnos hasta el punto de llegar a agonizar. La usa Lucas en capítulo 22 para hablar de que el Señor Jesucristo agoniza en el momento de que Él está orando en Getsemaní. Es un esfuerzo que trae agotamiento. Y claro, nosotros vemos muchas veces, si alguno se detuvo a mirar alguna carrera, que muchos de los corredores terminan acalambrados, tirados en el piso, necesitados de agua, necesitados de que lo ventilen, llegan agonizando al final de la carrera. Bueno, esa es la idea para nosotros, hermanos. Nosotros que estamos corriendo con paciencia esta carrera, es una carrera en la cual nosotros vamos a llegar al final, pero muchas veces lo vamos a hacer agonizando. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo, requiere diligencia. Nosotros no vemos que un corredor no se prepare para correr. Se prepara en su salud, en su dieta alimenticia, en la ropa que se va a poner para correr. Bueno, el Señor nos llama a nosotros a ser diligentes, a esforzarnos y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera que todo creyente está invitado a correr. Hermanos, somos tentados a menguar. Somos tentados a bajar la velocidad. Somos tentados a llevarnos o a acostarnos en el camino de nuestra carrera cristiana. Hermanos, es una carrera, es una competencia. No es una competencia contra tus hermanos, no es una competencia de quién tiene mejores obras que otro, no es una competencia de quién es más espiritual, no es una competencia de liderazgo, es una competencia contra el mundo, contra la carne, contra el pecado, contra Satanás, contra tu corazón. Esa es la competencia en la vida cristiana. Y son estos los obstáculos que se meten entre nosotros para impedirnos que corramos con paciencia la carrera que el Señor nos llamó a correr. Corramos, hermanos, con paciencia, teniendo esto en claro, teniendo que es una carrera, teniendo en claro de que el autor tiene que concluir porque había muchos que estaban abandonando y tiene que traer este ejemplo a la mente de los lectores. Nos da estos buenos consejos para nosotros, para que corramos la carrera, primeramente siendo estimulados. Necesitamos ser estimulados. Entendamos el versículo como lo leí recién. Por tanto, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. El escritor trata de unir los capítulos anteriores con esta nube de testigos. ¿Y qué es esta nube de testigos a la cual se refiere? La vida cristiana es una vida de fe, es una vida que se corre con paciencia y si nos hemos identificado con Cristo para la salvación debe tener repercusión en nuestra santificación. Para que nosotros podamos ser santificados, el autor
para que podamos ser santificados en esta carrera, el autor tiene que darnos algunos testimonios de hombres que han corrido con fe esta carrera. Pero para entender mejor, y perdonen si me extiendo un poco, quiero que se entienda bien por qué hace esto, vamos de nuevo al capítulo 10, verso 32, donde aquellos que se están alejando o dejando de correr en la carrera cristiana, dice el escritor, verso 32 del capítulo 10, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia con la cual estamos corriendo, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, hermanos, cita Habacuc, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, muchos de ustedes sufrieron el despojo de sus bienes, de sus propiedades, con gozo. Fueron vituperados, fueron burlados, insultados, maltratados. Pero lo sufrieron con gozo, hermanos, porque tenían puesta su mirada en el galardón. Tenían puesta su mirada en la meta. Es que el autor tiene que concluir de esta manera. Y como en un paréntesis, el capítulo 11, el tan famoso conocido pasaje de los héroes de la fe, nos va a dar testimonio tras testimonio de hombres que corrieron la carrera de la fe y que llegaron. Fíjense, capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible, hermanos. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo obediente, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más a esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, primero,
perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, corriendo esta carrera de fe, pensemos que tenemos una gran nube de testigos, hermanos, que nos animan a correr esta carrera. Eso es lo que quiere decir el escritor. No somos de los que retroceden. Vivimos por fe porque Dios nos dio su justicia en Cristo. Porque Dios nos dio esta justicia que nosotros tenemos fe para seguir adelante. Y esta fe no se puede terminar, no se puede perder. Por lo tanto, el creyente debe llegar al final de la meta. Y Dios nos ha dado por medio de su palabra testimonios de hombres de Dios que corrieron, que fueron despojados de sus bienes, que fueron aserrados, que fueron maltratados, que andaban como vagabundos por el mundo. Nos dio una gran nube de testigos para que nosotros pensemos en ellos y podamos correr con paciencia, como ellos lo hicieron, la carrera de la fe. Ahora, estos héroes de la fe no son como solemos escuchar o leer en algunos comentarios que, puestos en las gradas celestiales, nos animan gritando y animando y vociferando y aplaudiendo por nosotros, sino que son hombres que murieron, pero que nosotros podemos mirar hacia atrás y ser animados a seguir corriendo la carrera de la fe. No tenemos que ir tan atrás, tantos miles de años, sino que hay hombres de Dios que nos precedieron, que dejaron huellas, que nos animan a continuar. Hoy hay hombres de Dios que siguen corriendo con fe. Hubo un hombre de Dios que cuando le hacen una encuesta a sus 90 años, le preguntan y le dicen qué motivo tiene de oración y él dijo que pueda terminar bien mi carrera. Esos hombres que nos animan a continuar, hermanos, porque hay un gozo puesto delante de ellos que les impide mirar lo que les rodea. Hermanos, somos tan necios que nos ponemos a pensar en las cosas de este mundo como si fueran los tesoros y placeres mayores que podemos tener, teniendo a Jesucristo como gozo, aquel que vamos a abrazar un día. El miércoles compartíamos en la reunión de oración que si Dios te ofrece el cielo con sus calles de oro, con sus mares transparentes como el cristal, y te dice Él que puedes elegir la comida que vos prefieras llevar a tus amigos, a tus familiares, todos en el cielo, pero sin Cristo, ¿realmente deseás el cielo? Nos hace temblar, hermano, nos hace tambalear en donde nosotros pusimos la fe. ¿Se dieron cuenta? Moisés rehusó disfrutar de todos los placeres de ser hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado, insultado con el pueblo de Dios porque tenía puesta su mirada en Cristo. ¡Wow! ¿Cómo nos animan estos hombres? La promesa es Cristo. En esta promesa está fundada nuestra fe, la fe de ellos. Ellos en 1 Pedro dice que indagaron y profetizaron y estudiaron acerca de estos eventos que nosotros podemos hoy ver, como Mariano compartía en la cena del Señor, este misterio que nosotros pudimos ver y a este Cristo que siendo Dios y se encarnó, quien murió por nosotros, resucitó para darnos su justicia. Desde Abel hasta el último de los profetas, ellos vivieron por fe en esa vida redimida por aquel que tenía que venir. Estos testigos, dice la Biblia, son los mártires que han entregado su vida por causa de Dios, por causa de Cristo. Hechos 22:20 dice, y cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, esa era tu mártir. Cuando derramaban la sangre de Esteban, tu mártir, yo mismo estaba, dice Pablo, presente y consentía en su muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas personas que entregaron su vida por causa de la fe son testimonios vivos, hermanos, testimonios vivos de que se puede llegar hasta el final. Que podemos entregar nuestra vida por causa del Evangelio.
No hay motivo mayor, no hay gozo mayor para el creyente que entregar su vida por el Señor. No hasta la muerte, quizás no pasemos por eso, pero sino negándonos a las cosas que nos atan a este mundo. Y ahora vamos a ver algo de eso. Entonces, no solo que somos animados a correr la carrera siendo estimulados por estos hombres de Dios, por esta nube de testigos que nos incitan, nos animan, nos dan fuerza para seguir corriendo la carrera, sino que también tenemos que despojarnos. Dice la Biblia, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Uno de las preocupaciones que tiene que tener un corredor es de la manera en que se cuida. No puede correr con un poco más de panza de lo normal, no puede correr con ropas inadecuadas, no puede correr con peso encima. Yo tenía un amigo que corría en ciclismo y él cada vez que tenía que competir, él se depilaba entero y se rapaba casi a cero su cabeza, su ropa tipo calza, su bicicleta que era una pluma. Él no tenía que tener peso. No vemos a un corredor gordito corriendo. Siempre se tienen que cuidar, tienen que sacarse todo el peso de encima. Y esa es la idea para nosotros, hermanos, de despojarnos de todo peso. Para correr la carrera que tenemos por delante, ya somos estimulados, ahora tenemos que despojarnos del peso que no nos permite correr la carrera. Ahora, este peso en el cual nosotros nos vamos a despojar no puede ser quizás algo malo en sí mismo, pero que no nos deja correr. Para algunos este peso puede ser malo, para otros no lo es. El escritor no dice de qué, hace alusión a una carrera, pero no dice cuál es ese peso que él tiene que dejarse caer, o que se tiene que despojar, o que tiene que tirar, o que tiene que estar atento. Pero se tiene que despojar del peso que no lo deja correr. Y esto tiene que llamar nuestra atención a examinarnos, hermanos. Pueden ser los estudios, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser las redes sociales, puede ser las relaciones, las amistades, lo que no te deja correr. Porque algo que solemos hacer, hermanos, es cambiar las prioridades en nuestra vida. ¿Se dieron cuenta? Cuando nosotros nos levantamos y decimos, qué lindo día para orar, para leer la palabra, para pasar un buen tiempo a solas, pero nos levantamos un poquito más tarde de lo normal, ya nuestros hijos se levantan, ya nuestra esposa se levanta, empieza a haber ruido en la cocina, el desayuno, más tarde lo hago. Ahora me voy a ocupar de estas cosas. Y llega al final del día y lo que era prioridad dejó de ser prioridad y le dimos la prioridad a otras cosas. Eso puede ser un peso, hermanos, que tengamos que considerar. Y quitarlo, sacarlo. Esos pesos que no nos dejan correr, que nos encurvan, como una mochila pesada que al correr la carrera cristiana no la podemos correr. Bueno, examínense, hermanos. ¿Qué es eso que les impide correr con paciencia la carrera? ¿Qué es ese peso que tienen sobre sus hombros que no lo deja correr? Pero también debemos despojarnos del pecado que nos asedia, que nos rodea. Y esta diferencia que hace el autor, que por algo la hace, es despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea, se tiene que estar refiriendo a un pecado específico, que tampoco lo sabemos, que tampoco tenemos la idea de por qué lo dice o qué es lo que dice, o el pecado en general quizás. Pero eso es algo para que vos también te examines. ¿Qué es ese pecado que no te deja correr la carrera? A diferencia de llevar un peso, este pecado es como que algo te abraza los pies y no te deja correr con libertad. No podés correr bien. Si te atás los pies para correr, te vas a caer. No podés. Entonces hay un pecado que te está rodeando los pies, que no te lo está sacando de encima para poder correr la carrera de fe.
Ahora, ese pecado puede ser en el joven o en el no tan joven. La pornografía. Puede ser la murmuración, puede ser la queja, puede ser la envidia. Bueno, ahí es donde vos te tenés que examinar y ver cuál es ese pecado que te rodea los pies y que no te deja correr con libertad. Hermanos, hay algo que lucha el hombre, que es con sus ojos. Quizás, hermano, estás codiciando algo en tu corazón, o hermana, algo en tu corazón que no te corresponde, y eso te impide correr con libertad la carrera de la vida cristiana. Quizás tu queja todo el tiempo porque las cosas no se hacen como vos quisieras que se hagan, no sé. Quizás el dinero se haya convertido en un ídolo y eso te rodea los pies y no te deja correr con libertad en la carrera cristiana. Hermano, para correr tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, que nos abraza los pies. No podemos correr la carrera cristiana con el pecado abrazado. No podemos. Hebreos capítulo 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por causa del pecado. O sea, quizás la incredulidad es lo que te lleva a cometer esos actos que cometés porque no estás confiando en las promesas de Dios. Pero hay hermanos, según lo que leímos recién, que nos pueden exhortar. Hermanos, a quien nosotros le podemos abrir el corazón y decirle, hermano, estoy luchando con este pecado. Por favor, orá por mí. Ahora, no es tan fácil despojarse del pecado como sí del peso. Porque el pecado empieza a formar esas raíces en el corazón que nos impide que nosotros podamos sacarlo con libertad. Es donde nosotros tenemos que ir a Dios y en Dios hay esperanza, hermanos, para aquel pecador que va arrepentido a su trono. Porque en el capítulo 10 nos habla de que el sacrificio de Cristo permitió que nos podamos acercar libremente al trono de la gracia de Dios. El pecado está ahí en el corazón y empieza a trabajar en el corazón para después salir. Juan nos advierte, nos ayuda y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos deseos, estos placeres del mundo, son los pecados que entran en el corazón, los cuales nos aferran y que no nos permiten correr con paciencia la carrera. Pero Juan también nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos despojar? Bueno, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Quizás con un hermano que nos ayude, que nos siga las cuentas día a día, semana a semana, hasta que nosotros podamos volver a correr como lo hacíamos en un principio. Me encanta el Salmo 133:4, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, Dios, por los méritos de Cristo, hay perdón para que sea reverenciado. Hermano, si el pecado te está atando, si el pecado no te deja correr, hay alguien que murió y es un abogado que intercede por nosotros. Que Él pagó nuestras cuentas, que Él nos da la gracia y el perdón para seguir corriendo con paciencia esta carrera de fe. Nos dio los medios, su palabra, la meditación, la oración
y los hermanos que nos animan. Ahora, no solo que corremos siendo estimulados, no solo que corremos despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, sino que también corremos puestos los ojos en la meta, puestos los ojos en Jesús. En toda carrera el corredor tiene en mente la meta. Esta mujer que les compartí al principio tenía en mente esos $50.000. No los alcanzó. Eso es lo que los motiva a correr. Si yo te digo, hermanos, los invito a que todos corramos al río, a las 3 de la tarde nos juntamos acá en la puerta de la iglesia, no viene nadie. Pero si yo le digo, hermanos, hay $100.000 para todos los que llegan al río, nos juntamos, explota esto. Los que están en las costas se vienen para correr con nosotros. ¿Es por qué? Porque tiene una meta, hay un incentivo, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la meta, hermano. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. El corredor no se detiene a atarse los zapatos, no se detiene a acomodarse la ropa, no se detiene para mirar por dónde vienen los otros, no se detiene a saludar a sus familiares que los encontró por ahí. Corre mirando hacia la meta, no pierde de vista eso. Es que nosotros corremos con paciencia, queriéndonos despojar porque queremos correr esta carrera, nos libramos del pecado, miramos hombres de fe, corremos y ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Es que a veces nosotros nos olvidamos de poner los ojos en Jesús porque nos miramos a nosotros mismos. Nos compadecemos de nosotros mismos, nos tenemos lástima de nosotros mismos, miramos el error del hermano para juzgarlo, para denunciarlo, porque nos centramos a nosotros mismos en esa carrera. Pero el escritor sabe, hermanos, que para que podamos correr bien esta carrera de fe tenemos que mirar la meta, y esta meta es Jesús. Este Jesús que, según lo que leímos recién en 11:39, es una promesa que ellos no la pudieron contemplar porque estaba esperando a que sea manifestada para nosotros también, y que todos juntos un día podamos llegar a la meta como otros llegaron para poder estar con Cristo para siempre, por siempre. Este Jesús, que es autor y consumador de la fe, no es tanto el dador de la fe en este caso, como entendemos, sino que es el principio y el fin de la fe como ejemplo de vida cristiana. Cristo es el ejemplo mayor, hermanos, al cual nosotros vamos a considerar. Eso lo vamos a ver en un ratito. No hay otro ejemplo mayor que Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es ejemplo perfecto de la fe. Y es por fe que llegamos a Cristo por medio del Evangelio. Es quien comienza la fe, quien nos da el don de la fe, según 2:10 de Hebreo. Pero tenemos que pensar que Él es el ejemplo mayor de la fe. No hay otro. Es como que si nos habla de aquel líder que comenzó, por así decirlo, a correr la carrera, nos abrió paso para que todos nosotros podamos correr tras Él. Él es el autor de la fe, Él es el objeto de la fe, es ejemplo para nosotros. Fíjense en algunos ejemplos que les voy a leer. En la tentación, en la obediencia, en la confianza y en la voluntad del Padre. Hebreos 4:15 dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Mateo 26:39, en Getsemaní, Jesús hizo la voluntad del Padre. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Perdón. Y así podemos seguir con muchos ejemplos de la vida de fe del Señor, una vida de obediencia, un ejemplo máximo, supremo de vida y de fe, al cual nosotros debemos mirar como nuestra meta. Pero también es el consumador de la fe. Y esto yo puse acá, esto es emocionante, porque nos habla de que la obra fue completa, que la fe fue completada. Es como decir que Él completó la vida de fe cuando llegó a la cruz. Él comenzó siendo obediente, haciendo la voluntad del Padre, corriendo bien la carrera, por así decirlo, y la consumó, la completó al final de su vida. Por eso es el ejemplo máximo para nosotros de vida de fe. Nosotros miramos a Jesús como nuestro ejemplo mayor. Solemos mirar a hombres de Dios, que no está mal, pero que también corrieron como nosotros. A veces admiramos más a los hombres de Dios que a Cristo mismo, ¿se dieron cuenta? Es una falencia nuestra, de poner por encima de Jesús a los hombres, porque consideramos como si fueran dioses, que no tuvieron pecado, que lucharon por la fe, perfecto, pero ellos consideraban a Jesús. Él es el ejemplo máximo. Corrió al gozo de la exaltación, como nosotros corremos al gozo. Dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ese gozo también será cumplido para nosotros. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra motivación, nuestra meta no es el cielo, hermano. Es Cristo mismo. Es ser exaltado junto a Cristo. Es pasar una eternidad con Él. Es esa vida eterna. Jesucristo mismo. No esperamos otra cosa. Queremos tomar el ejemplo de Él y seguir sus pisadas. Si Él sufrió, si Él fue maltratado, hermanos, no nos esperemos otra cosa que eso mismo. No nos llama a la prosperidad, sino que nos llama a sufrir y a negarnos a nosotros mismos. Por el bien del Evangelio, por el bien de las almas, por el bien de su gloria y de su iglesia. Él sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y según 12:4, nosotros todavía no pasamos nada de esas cosas, fíjense, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El único fue Cristo, solamente Cristo. Isaías dice que Él vio el fruto de la aflicción y iba a quedar satisfecho. Él iba a sufrir por nosotros para que nosotros podamos correr poniéndolo a Él como meta para nosotros. Y vamos a ir terminando. Debemos correr la carrera de manera correcta, siendo estimulados, despojándonos del peso, despojándonos del pecado, corriendo con paciencia, obviamente, puestos los ojos en Jesús, pero considerando a Jesús. Acá está el mandato para nosotros. Leemos rapidito. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad entonces, hermano, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. Tenemos los ejemplos. Nos enseña cómo debemos correr. Y para que nuestro ánimo no se canse, nos invita a que lo consideremos a Jesús. Yo no sé si estás pasando alguna necesidad, si estás sufriendo. Jesús sí lo sabe, que te está invitando a abandonar la carrera. Trae a la memoria el momento en que Jesús te salvó, hermano. Andá a la cruz. Mirá a los hombres de fe, pero considerá a Jesús. Consideralo a Él. Él vivió una vida horrenda al llegar a la cruz. Él fue maltratado. Él fue escupido, el Dios de gloria, escupido en su rostro por un soldado. Y si nosotros hubiésemos estado ahí, quizás hubiésemos hecho lo mismo. Considerá a Jesús. Pedro dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, hermanos, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. No consideremos a los testigos que nos inspiran, ni a los hombres del hoy que nosotros admiramos y que nos influencian, sino que solo debemos considerar a Jesús en esta carrera cristiana. Y esto es un mandato, hermanos. Nos está obligando a considerarlo a Él. No es opcional. Tenés que considerarlo a Él. Un autor dijo, es necesario mirar a Jesús porque aunque los ejemplos de muchos creyentes sirven de estímulo y referencia, ninguno de ellos alcanza la dimensión absoluta de Jesús. Hermanos, los ejemplos de estos hombres de fe nos animan, pero no alcanzan el ejemplo de vida que vivió Jesús. Es por eso que lo consideramos a Él. Es por esto que si lo consideramos a Él, nuestro ánimo va a ser levantado, nos vamos a esforzar y vamos a querer seguir corriendo. Y quiero ir terminando con algunos versículos que nos animan. Juan en Apocalipsis anima a la iglesia diciendo, sé fiel hasta la muerte. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrernos o socorrer a los que son tentados. Hermanos, si nosotros estamos siendo tentados, podemos mirar a los hombres de fe. Podemos recordar a José, que huyó desnudo. Pero consideremos a Jesús, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él es fiel y puede socorrernos, porque nos entiende, hermanos, porque Él fue tentado, no en algo, en todo. Si tenemos deseos por abandonar y prosperar económicamente, miremos a Moisés, que pudiendo haber disfrutado de todos los placeres del reino de Egipto, rehusó porque quiso seguir a Jesús. Pero consideramos a Jesús, que siendo Dios, siendo el dueño, se hizo pobre por amor a nosotros. Si sufrimos, miremos a Job, pero miremos el sufrimiento de Cristo, que no hubo nadie mayor a Él que haya sufrido como Él sufrió. Hermano, quiero animarte en esta carrera de fe, que no bajes los brazos, que sigas corriendo con paciencia, que corramos juntos con paciencia, animándonos, despojándonos de todo peso y pecado. Pongan los ojos en Jesús como mayor ejemplo de vida y no mires al hombre. Anímate con los testimonios de aquellos que murieron por causa de la fe, pero considera a Jesús.
No consideres a otro. Él es el único. Él es el único ejemplo supremo, mayor, grandioso, maravilloso, en que nosotros podemos poner los ojos. No te centres en vos mismo. Poné tus ojos en Jesús. Considéralo a Él. Amén. Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque nos anima a continuar, Señor. Nos anima a correr con fe la carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a considerar a Jesús ante toda situación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.